Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una estrategia de trading sobre la que hemos hecho un curso prácticamente en los inicios de este canal. Fue una estrategia a la que le dedicamos 12 episodios para explicar con detenimiento todos y cada uno de los elementos de esta estrategia. Sin embargo, nunca le hicimos un backtesting en la gráfica de 4 horas. Así que el día de hoy vamos a probar esta estrategia para ver qué tal se desempeña. Si quieren acceder a este curso, pueden entrar a las listas de reproducción de este canal y ahí van a poder aprender cómo es que funciona exactamente paso a paso este sistema de trading. Originalmente fue pensado para ser utilizado en la gráfica diaria, pero como sé que la gran mayoría no tiene la paciencia para hacer trading en gráfica diaria, entonces vamos a probarla en la gráfica de 4 horas. Así que comencemos hablando sobre los indicadores que necesitamos. Para esta ocasión únicamente vamos a requerir de 3 indicadores, que por cierto son indicadores ya muy conocidos en este canal, los hemos utilizado de manera recurrente. El primero va a ser el Super Trend de 10 periodos multiplicado a 1.8 ATR. El segundo indicador es el Absolute Strength Index, que va a estar configurado de la siguiente manera. El periodo de evaluación van a ser 14 periodos, suavizado 4, fuente, cierre, método RSI y media móvil una EMA. Finalmente vamos a utilizar el ATR Stop Loss, como su nombre lo dice, lo vamos a utilizar para colocar Stop Loss, pero también para determinar un punto en el que vamos a tomar beneficios parciales. Esta estrategia de trading es una estrategia ya un poco más compleja y completa comparada con las otras estrategias que hemos probado hasta el momento, así que vamos a ver ciertos cambios en los resultados, ¿de acuerdo? Entonces vámonos a la gráfica para colocar estos indicadores y también configurarlos. Muy bien, nos vamos a ir a la plataforma de TradingView. Es importante que vengamos aquí porque de lo contrario, si intentan abrir estos indicadores en Binance, que es el lugar donde la mayoría opera, posiblemente no les van a salir estos indicadores. Entonces, nos vamos a ir al buscador de TradingView y en indicadores vamos a escribir X Supertrend. Puede ser también el Supertrend normal, pero es importante que tenga las configuraciones para poder modificar lo que necesitamos. Originalmente este indicador va a venir por defecto a 1.7. Nosotros lo vamos a configurar a 1.8, ¿de acuerdo? Y personalmente tampoco me agradan mucho los colores, así que me gusta modificarlos de esta forma. Bien, el siguiente indicador es el Absolute Strength Histogram, que por cierto me parece que me equivoqué en las diapositivas, puse Absolute Strength Index y no, es Absolute Strength Histogram. Importante que sea la versión 2, ¿de acuerdo? Este indicador por defecto va a venir con un periodo de evaluación en 16, nosotros lo vamos a mover a 14. El método de indicador, cerciórense de que sea RSI y la media móvil sea una EMA. Todo lo demás no necesitamos modificarlo. Y finalmente vamos a utilizar el ATR Stop, que personalmente siempre utilizo este del autor Gareth Dio. Este indicador por defecto se va a ver de esta forma. Además, el multiplicador del ATR va a estar a 1.5, a 1.6, perdón. Nosotros lo vamos a poner a 1.5 y personalmente también me gusta cambiarle el estilo a este indicador para que se vea de la siguiente forma. Entonces, estos son los indicadores que necesitamos para esta ocasión. Ahora expliquemos cuáles son las condiciones de compra y cómo manejar una operación. Las condiciones de compra no son nada del otro mundo, solamente tenemos dos. En primer lugar, el Supertrend debe señalar una tendencia alcista, lo cual es fácil de observar porque, al menos con los colores que tenemos configurados, eso va a ocurrir cuando el Supertrend se torne de color azul. Y en segundo lugar, el Absolute Strength Index, que está mal escrito, es el Absolute Strength Histogram, debe confirmar fuerza hacia el alza. Y eso lo vamos a ver cuando el indicador en la parte inferior se coloque de color verde. Entonces, vámonos a la gráfica para ver algunos ejemplos. Muy bien, entonces para esta ocasión voy a hacer mucho énfasis con los ejemplos porque hay una serie de pasos extras que tenemos que realizar en comparación con otras estrategias.
En el pasado teníamos estrategias que solamente nos daban una señal de entrada y de salida y eso era todo. Pero la situación con esta estrategia es que es una estrategia que combina elementos tanto de seguimiento de tendencia como de el ir asegurando ganancias de manera parcial. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a localizar una señal. Podemos ver que en esta parte el supertrend se torna de color azul, señalando una tendencia alcista. Sin embargo, en este punto el Absolute Strength Histogram está en gris, por lo tanto debemos esperar a que tengamos esa barra coloreada de tono verde para poder entrar a una operación, lo cual se produce exactamente en esta vela. Por lo tanto, abriríamos una operación al cierre de esta vela. Tomaríamos una posición en largo. Lo siguiente es colocar el stop loss, que va a quedar justamente en el punto del ATR que está aquí. Es el punto morado. De hecho, voy a modificar el color para que sea más fácil de observar. Entonces aquí tenemos el ATR. El stop loss quedaría en ese punto. Y además vamos a tener un punto en la parte superior, también del ATR, en donde vamos a tomar beneficios parciales de la operación una vez que el precio toque ese punto. Es decir, por ejemplo, nosotros abrimos esta operación al cierre de esta vela, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a asumir que el 1% de nuestra operación, que es lo que queremos arriesgar, son $100. Es decir, si el precio, en lugar de subir, se revierte y termina tocando nuestro stop loss, lo que perderíamos como máximo son $100. Ahora, utilizando este punto del ATR en la parte superior, nosotros lo que queremos colocar es una orden límite por la mitad de nuestra posición, es decir, $50, para que se venda automáticamente cuando el precio toque ese punto. Entonces, en esta situación, pues venderíamos $50, que sería el 50% de nuestra posición. Y una vez que eso ocurra, entonces el stop loss se va a ir a break even. Por lo tanto, en ese punto solamente estaríamos esperando a ver qué es lo que ocurre con el mercado, si es que el precio va a continuar subiendo. En esa situación, pues entramos en modo de capturar tendencias. Y eso sería básicamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un pequeño repaso, una vez que abrimos una operación, tenemos dos situaciones. O bien el precio termina tocando el stop loss, o bien el precio en primer lugar toca nuestro take profit. En ese punto nosotros lo que hacemos es mover el stop loss a break even, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Bueno, decíamos que teníamos una señal aquí. Aquí en esta vela, el stop loss queda aquí. Y observamos que nuestro take profit, que quedaría en esta parte, inmediatamente es tocado en la siguiente vela. Por lo tanto, ya en esta vela, nosotros subiríamos el stop loss y lo único que esperaríamos sería un cruce negativo en el super trend para cerrar esta operación. ¿Vale? Entonces terminaríamos cerrando exactamente aquí. Entonces ahí está nuestro primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. De nuevo tenemos, bueno, en primer lugar tenemos este cruce negativo. Este cruce negativo en el supertrend. No hacemos nada, no tenemos ninguna señal ahí. Después el supertrend otra vez se torna positivo, así que estamos buscando entradas hacia el alza. Pero hay que esperar a la confirmación del hash. Y eso ocurre exactamente en esta vela. Entonces, al cierre de la misma, tomaríamos una posición hacia el alza. El stop loss quedaría en el punto del ATR donde hemos recibido esa señal. Y el primer lugar donde vamos a tomar beneficios parciales es en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces vemos que transcurren dos velas. Y en ese punto vamos a tomar el 50% de beneficio en nuestra posición, ¿de acuerdo? Y una vez que hagamos eso, entonces el stop loss se va a ir a break even. Y como podemos observar,
tenemos algo más de movimiento hacia el alza, pero en general el precio comienza a lateralizar y en este punto, en esta vela, nosotros habríamos terminado de cerrar esta operación porque el precio toca el break even, ¿de acuerdo? Entonces esta sería una operación donde solamente logramos obtener el 0.5%. Recuerden que solamente estamos arriesgando el 1% por operación. Después volvemos a tener una señal de reentrada. El supertrend sigue estando alcista. Tenemos fuerza en el indicador hash, por lo tanto podemos entrar también aquí. El stop loss en el punto del ATR y el take profit, el primer take profit aquí. Bien. El primer take profit es tocado tan solo unas velas después. Entonces después de eso movemos el stop loss a break even y bueno, después el precio se viene hacia abajo. Y también de esta operación pues habríamos rascado un 0.5%. Entonces sé que puede ser un poco difícil de comprender. De hecho, justamente por eso es que hice un curso completo para que puedan entender muy bien todos los pasos que deben seguir para esta estrategia. Entonces si quieren acceder a ellos, vayan a la lista de reproducción. Ahora vámonos a la contraparte, cómo tomar operaciones hacia la baja. Para tomar operaciones hacia la baja, las condiciones son opuestas a las de una compra. En primer lugar, el supertrend debe señalar una tendencia bajista y en segundo lugar, el hash debe confirmar fuerza hacia la baja. Entonces, regresemos a las gráficas para ver más ejemplos. La primera condición para tomar una operación hacia la baja es que el supertrend señale una tendencia bajista. En ese punto solamente hay que esperar a nuestro gatillo, que es el hash, a que nos muestre barras rojas en ese punto. Entonces nosotros podríamos tomar operaciones hacia la baja. Recuerden que esperamos al cierre de la vela porque no queremos lecturas falsas. Entonces tomaríamos una posición en corto al cierre de esta vela. Nuestro stop loss quedaría en este punto del ATR y el primer take profit, donde queremos asegurar ganancias con el 50% de nuestra posición, estaría exactamente en este punto, ¿vale? Bien, justamente en la siguiente vela, el precio toca automáticamente el take profit. Por lo tanto, en ese punto podemos mover el stop loss a break even. Pero observamos que también inmediatamente el precio se va por arriba y termina tocando nuestro punto de break even, ¿vale? Entonces ahí terminaríamos esta operación que habría sido una ganancia de un 0.5%. Aquí tenemos una señal en donde terminamos perdiendo la operación. El stop loss queda aquí, el take profit está acá y bueno, el precio inmediatamente se revierte y toca el stop loss. Tenemos otra señal aquí. El stop loss queda justamente, a ver, vamos a ver, el stop loss queda aquí arriba. Parece que por muy poco el precio no alcanza a tocar. A ver, quiero verificar. El stop loss, según los números que tenemos aquí arriba, está en los $45,893 y aquí el precio alcanza el máximo de $45,876. Entonces no alcanza a llegar el precio a ese punto. Por lo tanto podemos proseguir. Y el precio termina tocando el take profit en esta vela. En ese punto nosotros moveríamos el stop loss a break even y terminaríamos de cerrar toda la posición en el momento en el que tengamos ese cambio de dirección en el supertrend, ¿vale? Entonces aquí habríamos sacado probablemente un poco más del 1% de la operación. No, perdón, quizá un poco menos del 1%. Entonces, bueno, señores, después de haber explicado cómo es que se toman operaciones hacia el alza y también hacia la baja, voy a hacer un backtesting que por cierto va a involucrar mucho más trabajo con respecto a otras estrategias porque hay que ir calculando individualmente tanto los stop loss como tu take profit, las ganancias de cada operación. Entonces voy a comenzar con el backtesting y en un momento les traeré los resultados.
Los resultados del backtesting en la gráfica de 4 horas de BTC USD son los siguientes. Operaciones totales fueron 100, las cuales fueron generadas en 545 días, concretamente del 19 de febrero del 2019 al 17 de agosto del 2020. Operaciones ganadoras tenemos 60, en donde en promedio la operación ganadora nos retornaba un 1.56%. Recordemos que esta es una estrategia de seguimiento de tendencia primordialmente, pero tiene la característica de que puede ir capturando algo de ganancias a lo largo del camino. Si comparamos el win rate que tiene esta estrategia con otras estrategias de seguimiento de tendencia, podemos ver una gran diferencia. La gran mayoría de estrategias de seguimiento de tendencia no pasaban del 40%, y aquí podemos ver una mejoría bastante considerable al meterle esa característica de por lo menos asegurar algo. Eso hace que aumente el win rate a un 60%. Pero además también tenemos la capacidad de poder obtener ganancias interesantes capturando justamente tendencias. Operaciones perdedoras tenemos 40. Ahora aquí quiero explicar algo porque la pérdida promedio fue de un 0.94% y no del 1% como normalmente tenemos con las demás estrategias. Y es que nosotros vamos a cerrar una operación cuando tengamos un cambio de tendencia, independientemente de si hemos tocado el stop loss o estamos en ganancias. Es decir, por ejemplo, digamos que estamos en una operación hacia el alza, pero el precio comienza a lateralizar y finalmente, de una manera, digamos, suave, muy leve, tenemos un cambio de tendencia, pero el precio no se mueve lo suficiente como para tocar el stop loss que está ubicado a una distancia del 1%. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones nosotros lo que hacemos es cerrar la operación aunque no hayamos tocado el stop loss. Por lo tanto, hay operaciones en donde no se perdió el 1%, sino que se perdió el 0.50, 0.70, 0.80. Así que al final del día la pérdida promedio fue de un 0.94%. Ahora, con respecto al win rate, si no me equivoco, esta es la estrategia con mayor win rate de todas las que hemos probado hasta el momento. Entonces, podemos ver cómo es que unos ligeros cambios, sobre todo de asegurar ganancias, pueden ayudar bastante. Máxima racha ganadora, también tenemos 5. Comparada con otras estrategias de seguimiento de tendencia, por mucho llegábamos a tener 3 o 4 difícilmente. Esta estrategia fácilmente podía hilar 3, 4 operaciones, pero la máxima racha ganadora fueron 5. Máxima racha perdedora fueron 6 operaciones, lo cual me parece todavía aceptable. Así que al final de estas 100 operaciones tuvimos una ganancia en cuenta de un 56%. Y por cierto, no estamos tomando en cuenta el interés compuesto. Si dividimos este 56% entre los 545 días que tardamos en generar estas señales, tenemos una ganancia por día de un 0.10%, lo cual no es nada despreciable porque personalmente, honestamente, no arriesgaría solamente el 1% por operación para una gráfica de 4 horas. Me parece muy conservador. Personalmente arriesgaría el 2% por operación. Entonces, esta estrategia quedaría en el segundo lugar de estrategias de gráficas de 4 horas. Así que ha tenido un resultado bastante decente, en mi opinión. Finalmente, señores, solamente recordarles que hay una oferta especial en Bybit para aquellas personas que depositen un mínimo de $100. Al depositar un mínimo de $100, Bybit les va a regalar $50 para que aprendan a operar en su plataforma. Si lo hacen de la manera inteligente, prácticamente pueden hacer trading sin ningún tipo de riesgo porque las pérdidas se van a asumir en ese bono y no en su dinero. Una vez que reciban ese bono, si quieren pueden retirar sus $100 y no pasa absolutamente nada. Que tengan buen día, señores. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.